Hola, mi nombre es Ariana Cristina Carballo Islas y estoy cursando la carrera de Químico Biólogo Clínico y esta presentación es para entender y explicar los conceptos fundamentales de la termodinámica. Los temas que serán abordados tienen que ver con el concepto de termodinámica, la cual es una ciencia regida por leyes, que estas leyes las podemos entender con mayor facilidad entendiendo los tipos de sistemas. Los sistemas pasan por momentos de equilibrio y este equilibrio se da por variables como la presión o la temperatura. Y esto nos ayuda a entender los gases con su comportamiento ideal y su comportamiento real. También al final del video se dará una explicación de dos ejemplos aplicados a la ley general de los gases ideales. Comenzando con las definiciones, la termodinámica es una ciencia empírica, es decir, que está fundamentada en principios y esta describe el comportamiento de la materia y la transformación entre las diferentes formas de energía. La termodinámica tiene diversas aplicaciones, por ejemplo, calcular el rendimiento de un gas en un proceso industrial, calcular la eficiencia relativa, por ejemplo, al querer impulsar un auto con un gas, y esto a su vez nos permite resolver problemas electroquímicos como el diseño de una batería con número de células limitadas o revisar y evaluar las condiciones de equilibrio de un proceso industrial o químico. Bien, como dije anteriormente, la termodinámica es una ciencia empírica y está basada en cuatro leyes generales que fueron inferidas a partir de diversos experimentos. La ley cero, que la revisaremos más a detalle en unos momentos, define la temperatura y cómo ésta afecta a los sistemas. La primera ley define la energía y la conservación de la misma. La segunda ley define la entropía y tendencia de los sistemas. Y la tercera ley permite asignar valores numéricos a la entropía. La ley cero se llama así ya que fue creada después de la primera ley, pero pues esta le precede, ¿no? Bien, un sistema termodinámico está constituido por todos los materiales implicados en el proceso bajo estudio. Todo lo que no forma parte del sistema se le conoce como alrededores y el sistema está delimitado por un límite. En la termodinámica tenemos tres tipos del sistema. El primero es el sistema abierto y en este existe un intercambio de materia y energía con el medio que lo rodea. Un ejemplo es el vaso de agua, el cual está abierto. Podría ser también el cuerpo humano o el planeta. Se da un intercambio de energía y materia, por ejemplo, en el vaso. Puede estar afectado por las temperaturas exteriores y también pueden ingresar otros gases, por ejemplo, puede ingresar el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. El segundo sistema, que es el sistema cerrado, y en este no se da un intercambio de materia más de energía y es con el medio que lo rodea. En este ejemplo que el vaso está sellado, no permite el paso de materia, pero pues los límites del sistema sí permiten que haya un intercambio de materia, por ejemplo, de calor, perdón, de energía, por ejemplo, el calor. Y pues el último sistema del cual voy a hablar va a ser del sistema aislado, en el cual no se intercambia la materia ni la energía, por ejemplo, el termo. El intercambio de materia y energía mencionados en los tipos de sistemas es importante para el concepto de equilibrio químico. La termodinámica estudia sistemas en equilibrio y sus transformaciones de un estado inicial a un estado final. Y para esto, antes se definen las variables que interfieren en el sistema termodinámico, que son la presión, temperatura, volumen y concentración molar. Y el equilibrio se refiere a la condición en la que existe el equilibrio con estas variables y la relación la podemos expresar de la siguiente manera, que es P es igual a F por N por T por V, que a esta ecuación también se le conoce como la ecuación de estado. Y como podemos ver en la imagen de la esquina, aquí se relaciona lo que son todas las variables, la temperatura, el volumen, la presión y la masa. Bien, ahora hablemos de la presión de un gas. La presión se define como la fuerza aplicada por unidad de área. La presión es igual a fuerza en newtons por el área, entre el área, perdón, en metros cuadrados. Esto nos da las unidades de pascales. Igual la presión la podemos expresar en atmósferas, en bar, en todo, pero pues las más utilizadas pues llega a ser los pascales y las atmósferas. Y pues también lo podemos definir como el golpeteo de las moléculas en las paredes de un contenedor, ¿no? Si tenemos un contenedor sellado, podemos definir su presión a través de un barómetro y esto será gracias a el golpeteo constante que hay dentro de ese contenedor. Y pues esto también, este golpeteo también le podemos llamar colisiones.
Y cuando este golpeteo o colisiones ejercen una fuerza estable, se le experimenta una presión constante. También si tenemos dos gases que están en recipientes separados que comparten una pared movible, el de mayor presión comprimirá el de menor presión. Como ejemplo tenemos ese GIF de ahí. Tenemos un pistón, el cual al principio se encuentra en estado fijo y cuando el pistón es liberado, la presión de A tiende a mover la presión de B para alcanzar un equilibrio termodinámico, no un equilibrio mecánico. Es en el cuando se igualan las presiones. Muy bien, la temperatura es una propiedad que nos indica la dirección del flujo de energía a través de una pared rígida conductora. Si la temperatura fluye en dos cuerpos en un contacto, uno de los dos tiene una temperatura más alta que el otro. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen de la esquina, tenemos dos cuerpos, uno está más caliente que el otro, y al ponerlos en contacto, ambos comienzan a transferir energía entre ellos y llegan a un punto final en el que ambos se encuentran a la misma temperatura y ya no hay más flujo de energía, ya no hay intercambio de calor. Y también podemos entender esto con barreras diatérmicas. Estas barreras son las que permiten el paso de energía. Y también hay materiales con barreras adiabáticas, que estas no permiten el cambio de energía. Por lo tanto, no hay flujo de calor. Muy bien, empezaremos hablando de la ley cero de la termodinámica, que esta nos dice que dos sistemas que están por separado en equilibrio térmico eh, entre ellas, también existe un tercer sistema en el cual también está equilibrio con los demás. Por ejemplo, en la imagen de la esquina. Podemos decir que A está en equilibrio térmico con B y B está en equilibrio térmico con C. Y esto nos permite inferir que por lo tanto A y C están en equilibrio térmico también. Y podemos determinar si los sistemas están en equilibrio térmico sin ponerlos en contacto. El tercer sistema se puede usar para comparar la temperatura de los dos sistemas. Por ejemplo, si utilizamos un termómetro, si ponemos, por ejemplo, sistema A y sistema B, colocamos el termómetro en sistema A y nuestro indicador de la temperatura sube a cierto valor. Luego tomamos este termómetro y lo colocamos en B. Y si B no hay cambio en este indicador, significa que están a la misma temperatura, por lo tanto el termómetro nos indica que A y B están en equilibrio. Y también podemos verlo representado en la imagen de este lado. Tenemos dos sistemas con diferentes temperaturas, uno está a mayor temperatura que el otro. Al ponerlos en contacto, la temperatura comienza a fluir y llega a un punto en el que están en equilibrio. Muy bien, la termometría. La primera función, Tx es igual a A más Bx, define una escala de temperatura en términos de propiedad termométrica específica con constantes A y B. La termometría comenzó con la escala centígrada, que se le asignó valores arbitrarios del 0 al 100, pero pues no abarcaba mucho, entonces se cambió por los Celsius, que es su punto de referencia fijo, pues es el hielo, el agua líquida y el agua gaseosa en equilibrio, ¿no? Con una atmósfera de presión. Los valores numéricos para esta escala son completamente arbitrarios, como mencioné, pero para sistemas termodinámicos existe una escala empleada por el termómetro de gas ideal y es la escala de temperatura absoluta que se da en Kelvin, el cual pues toma los 273 grados centígrados como un cero absoluto, como podemos ver en la imagen de acá. Compara los grados Celsius con los Kelvin. Para los Kelvin, 0 kelvins equivalen a 273 grados centígrados y por eso la fórmula que tenemos de este lado, para convertir los grados centígrados a Kelvin, grados Celsius a Kelvin, perdón, se le suman 273.15 ya que ese es el cero arbitrario, ¿no? Muy bien. Seguimos con la teoría cinética de los gases. Tenemos que un gas está compuesto por moléculas que están separadas. Y estas moléculas, todas entre sí, poseen masa y un volumen, pero pues al ser muy pequeño, un valor muy pequeño, pues termina siendo despreciable. También tenemos que las moléculas del gas están en constante movimiento y estos movimientos se le llama como colisiones. Estas colisiones, como podemos ver aquí en esta imagen, el choque con las paredes tiene que ver con la presión. Entre mayor colisión haya, incrementa la presión. También entre menor colisión haya,
la presión baja. Y también tiene mucho que ver el recipiente, que lo veremos en la ley de Boyle. También la teoría cinética de los gases, del gas ideal, los gases no ejercen fuerzas atractivas ni repulsivas entre sí, y la energía cinética de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas. Muy bien, podemos comenzar con la ley del gas ideal, que tenemos PV es igual a la suma de la cantidad de moles por R, que es una constante, y T, que es la temperatura. P es igual a presión, V es igual a volumen, N es igual a número de moles, R es constante del gas ideal y T es la temperatura. El número de moles interviene en la ley del gas ideal. Esta es una variable que es independiente del tamaño del sistema. Por ejemplo, P y T, que esta se le denomina variables intensivas, y una que es proporcional al tamaño del sistema, por ejemplo V, y esta se denomina variable extensiva. Y como podemos ver en la imagen, se relaciona presión, volumen, temperatura, número de moles y pues se le aplica la constante del gas ideal, ¿no? Que equivale a 0.082. Muy bien, seguimos con la ley de Boyle, que tenemos que la presión de una cantidad fija de gas a una temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. Como podemos apreciar en las imágenes, si tenemos un recipiente con una gran cantidad de volumen, la presión va a ser menor ya que las moléculas tardan más en colisionar con las paredes del recipiente, ¿no? Considerando que tenemos una cantidad constante de moléculas. Si se le llega a agregar moléculas, pues incrementaría la temperatura, la presión, perdón, o podría mantenerse constante. También si bajamos el volumen del recipiente, la colisión de las moléculas aumentaría y eso aumentaría la presión. Y el producto de la presión y el volumen a temperatura y cantidad constantes de un gas es igual a una constante. P por V es igual a K. También tenemos que podemos igualar presiones y volúmenes, siendo estos indirectamente proporcionales. Tenemos como segundo la ley de Charles, que esta nos indica que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura del gas. Como podemos ver en la imagen, tenemos de este lado el volumen en litros y la temperatura en Kelvin. Si vamos aumentando la temperatura, aumenta el volumen y esto nos da una presión constante. Esto lo podemos definir como volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Como segundo punto tenemos la ley de Avogadro, que está a presión y a temperatura constantes, el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas. Y esto lo podemos ver si tenemos un mol del gas y un litro del gas y añadimos un mol, tendremos 2 moles de gas y 2 litros de gas. Y siempre y cuando tengamos una temperatura constante y una presión constante. La ley de Dalton es que la presión total de una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada gas. Por ejemplo, tenemos aquí 3 recipientes. Tenemos que la presión de hidrógeno es igual a 2.9 atmósferas y tenemos cantidad de 0.6 moles de hidrógeno. De helio tenemos 7.2 atmósferas como presión y de masa tenemos 1.50 moles de helio. Y al sumar esto de los moles nos da 2.10 moles de gas y también al sumar las presiones nos da 10.1 atmósferas, que es el principio de Dalton, ¿no? La ley de Dalton, que es la presión total de un sistema en el que se involucran varios gases, será igual a la suma de las presiones parciales de cada gas. Muy bien, continuamos con los gases reales, que estos muestran desviaciones a la ley del gas ideal. Porque las moléculas, aquí ya entendemos que las moléculas interactúan entre sí en el gas ideal. Las moléculas lo tomamos como se comportan de manera ideal, solo existen entre sí, tienen masa despreciable, volumen despreciable y por eso se las asignaban incluso constantes. Pero aquí pues se denominan, pues ya las moléculas colisionan entre sí, se atraen, se repelen y pues gracias a estas propiedades puede aumentar o bajar la presión.
Y el gas real se comporta idealmente solo a bajas densidades. Podemos aplicar solo la ley del gas ideal cuando se tienen bajas densidades, pero si ya se empiezan a tener mayores densidades, vamos a entenderlo como que se comporta como un gas real. Por último, tenemos lo que es la ecuación de Van der Waals, que esta ecuación incorpora el tamaño finito de las moléculas y el potencial atractivo. Y las atracciones intermoleculares ejercidas suavizan el impacto de colisión. El efecto es una presión más baja y las repulsivas aumentan el número de colisiones, por lo tanto aumenta la presión. Y aquí tenemos la ley general de la ecuación de Van der Waals. Bien, ahora procederé con la resolución de los problemas que vienen en el libro. El primer problema es que tenemos un matraz sellado con una capacidad de 1 decímetro cúbico. Entonces comenzaremos dibujando un matraz para ejemplificarlo mejor. Este matraz tiene una capacidad de 1 decímetros cúbicos. Esto también lo vamos a entender como 1 litro, es la equivalencia. Y este tiene de contenido 5 gramos de etano. Y nos dice que el matraz es tan débil que reventará si la presión supera. Presión debe ser igual a 1.00 por 10 a las 6 pascales. Muy bien, la pregunta es la temperatura. Nos preguntan a qué temperatura la presión del gas excederá la correspondiente y pues el matraz va a explotar. Pues para comenzar podemos empezar con la conversión de unidades, que es lo que necesitamos. La fórmula que utilizaremos pues será la ley de los gases ideales, que nos dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Entonces despejaremos temperatura. Temperatura va a ser igual a la presión por el volumen. Estos elementos se están multiplicando, van a pasar dividiendo. Muy bien. Comenzaremos convirtiendo las unidades. Primero comenzaremos diciendo con la N. Vamos a calcular N. Tenemos que 1 mol de etano equivalen a 30.07 gramos. Esto se calcula con la fórmula del etano y queremos averiguar cuántos moles son los que se involucran en el problema, que son 5 gramos de etano. Y al realizar el cálculo nos da que los moles de etano, son en total 0.16 moles. Ya tenemos nuestra primera incógnita del problema. Ahora convertiremos la presión. Presión es igual a 1 por 10 a las 6 pascales. La vamos a convertir a atmósferas para facilitar el procedimiento, ya que es lo que se necesita en la constante del gas ideal para poder cancelar unidades. Entonces esto lo tenemos como equivalente que una atmósfera equivale a 1001,325 pascales. De esta manera nos queda que equivale a 9.86 atmósferas. Y pues el volumen ya lo tenemos, que es 1 decímetro. Ay, me equivoqué. Es igual a 1 decímetro cúbico, que esto es igual a 1 litro. ¿Qué nos falta? Definir cuánto vale R. R es igual a 0.082 y las unidades de esto es igual a litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Entonces procederemos a realizar el cálculo. Como despejamos la fórmula, temperatura va a ser igual a la presión por el volumen dividido entre el número de moles por la constante.
Presión equivale a, dijimos que eran 9.86 atmósferas por el contenedor, que es de 1 litro. Y esto lo vamos a dividir entre número de moles, que calculamos que eran 0.16 moles. Y lo multiplicamos por la constante, que es 0.082 litros atmósferas sobre mol Kelvin. Muy bien, ahora cancelaremos unidades, atmósferas se van con atmósferas, litros con litros y mol con mol. Como podemos apreciar, nos queda aquí en Kelvin. Y al realizar el cálculo nos da que el resultado es de 751.52 Kelvin. A esta temperatura, el matraz explicado en el principio del problema, este matraz ya no soportará y va a explotar. Muy bien, voy a continuar con el problema número 2, en el cual se nos dice que consideremos una mezcla de gas, que pues tenemos aquí las diferentes mezclas del inciso A, B y C, en un matraz de 2. Comenzamos dibujando el matraz de 2 decímetros cúbicos. 2 decímetros volumen es igual a 2 cúbicos, que esto es igual a 2 litros, equivale a 2 litros. La temperatura va a estar constante a 27 grados centígrados Celsius. Y vamos a calcular para cada mezcla. La primera mezcla, que es, 1 y 1, así. Muy bien, vamos a comenzar con el inciso A, el cual es 1 gramo de hidrógeno y 1 gramo de oxígeno. Fíjese cómo estas dos moléculas son diatómicas, por lo tanto, el primer paso es calcular la cantidad de moles. Entonces tenemos que 1 mol de hidrógeno es igual a 2 gramos, ¿correcto? Entonces aquí X moles, ¿cuántos son 1 gramo? Esto es igual a 0.5 moles. Y para 1 mol de oxígeno tenemos que son 32 gramos. Entonces, ¿cuántos moles serán? 1 gramo. El resultado es 0.03. Y en momentos, pues una línea aquí para distinguirlo. Será un poquito chueca. En un momento más vamos a necesitar el número de moles totales en el recipiente, por lo que vamos a hacerlo de una vez. El número de moles totales va a ser igual a la suma de los 2 moles de 0.5 y de 0.03. Esto nos va a dar un total de 0.53 moles totales en el recipiente, ¿no? Para el primer caso. Muy bien, el siguiente paso será calcular las presiones parciales de ambos gases. Para el caso del hidrógeno, presión del hidrógeno será igual a la fórmula que ya conocemos. Vamos a multiplicar, bueno, la escribiré acá. Vamos a despejar presión en la fórmula utilizada en el ejemplo anterior y nos quedaría que la presión es igual a número de moles por la constante por la temperatura sobre el volumen. Por lo que comenzaremos aquí. Número de moles, quedamos que va a ser 0.5 moles de hidrógeno. Y la constante de los gases, 0.082 litros atmósferas sobre mol y Kelvin. Y esto va a estar multiplicado por la temperatura, que ya quedamos que son 27 grados centígrados y nos faltó convertirlo, ¿no? Temperatura va a ser igual a 27 grados centígrados más 273 273.15
Esto nos da un total de 300.15. Muy bien, podemos seguir con el problema. Por 300.15 kelvins. Esto lo vamos a dividir entre los 2 litros del matraz y esto nos da un resultado de 6.15 atmósferas. Esta presión es la del hidrógeno, es la presión parcial del hidrógeno. Ahora calcularemos la presión parcial del oxígeno. Esto va a ser igual a la cantidad de moles, quedamos que eran 0.03 moles. La multiplicamos por la constante, 0.082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Y la multiplicamos por la temperatura, 300.15 Kelvin. Y lo dividiremos entre el volumen de la solución. Como vamos a apreciar, cancelamos unidades, mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y nos queda las unidades en atmósferas. Aquí el resultado es de 0.36 atmósferas. Y ahora para calcular la presión total, esto pues como lo vimos en las leyes, la presión total será igual a la suma de las presiones parciales de los gases que están en el contenedor. Por lo tanto, sumaremos 6.15 más 0.36 y eso nos da un total de 6.51 atmósferas. Esto es para el primer caso, ¿no? Y ahora para calcular el porcentaje molar, luego lo haremos por separado. El porcentaje molar del hidrógeno será igual a número de moles parciales, o sea, solo los del hidrógeno, sobre los número de moles totales. Entonces teníamos 0.5, disculpen, 0.5 mol de hidrógeno sobre los moles totales que eran 0.53 moles y lo vamos a multiplicar por 100. Esto nos da un total de, tenemos al hidrógeno en un 94.33% en la mezcla. Y ahora para calcular el porcentaje del oxígeno, pues realizaremos el mismo cálculo. Teníamos 0.03 moles de oxígeno sobre los números de moles totales, 0.53 mol, y lo dividimos y multiplicamos por 100. Siempre olvido escribir este 100. Y nos da que tenemos esto en un porcentaje del 5.66%. Muy bien, vamos a continuar con el inciso B. En el inciso A se tuvo como resultado de las presiones parciales del hidrógeno fue del 6.15 atmósferas, nomás lo escribiré como dato. La presión del oxígeno fue de 0.36 atmósferas. La presión total fue de 6.51 atmósferas. Y los porcentajes molares de cada componente de la mezcla era del 94.33% para el hidrógeno y para el oxígeno del 5.66%. Muy bien, ahora sí podemos continuar con el inciso B, que será el mismo procedimiento. En este caso tenemos 1 gramo de nitrógeno y 1 gramo de oxígeno. Comenzaremos como en el ejemplo anterior. Vamos a calcular las equivalencias en moles. 1 mol de nitrógeno tenemos que son 28 gramos. Entonces 1 gramo, al calcular, nos da que son 0.035 moles. Y para el oxígeno, ya lo hicimos en el cálculo anterior, 1 mol de oxígeno son 36 gramos y 1 gramo tenemos como resultado que es 0.03. Muy bien, iniciaremos con los cálculos. La presión parcial del nitrógeno va a ser igual a multiplicar los moles, 0.035 mol
por 0.082 litros atmósferas sobre mol por la temperatura en Kelvin, y lo vamos a multiplicar por la temperatura 300.15 kelvins. Esto lo dividimos. Esto lo vamos a dividir entre los litros de la solución y nos da un total de la presión parcial para el nitrógeno del 0.43 atmósferas. Continuamos con la presión del oxígeno, en este caso, que va a ser de 0.03. Vamos a agregarle otro decimal para estar en igualdad de condiciones. 0.082 litros, atmósferas, moles y kelvins. Y vamos a multiplicar por la temperatura, 300.15 kelvins. Y lo dividiremos entre los 2 litros de la solución. Tenemos un total de 0.38 atmósferas. Presión parcial del oxígeno. Entonces, para obtener la presión total, sumaremos ambas presiones y nos da un total de 0.81 atmósferas. Y ahora calcularemos, ya tenemos presiones parciales, presión total y nos falta el porcentaje molar. Entonces, porcentaje molar del nitrógeno va a ser igual al... no calculé esto. Bueno, calcularemos los moles totales de la solución. Sumaremos 0.03 más 0.035 y esto nos da un total de 0.066 moles. Entonces ya podemos realizar el cálculo. De nitrógeno teníamos 0.035 moles y lo dividiremos entre el total 0.066 mol y lo multiplicaremos por 100. Esto da un total de el 53%. Y para el oxígeno tenemos 0.031 moles, lo dividimos entre 0.066 moles totales y esto nos da un resultado del 47%. Bien, continuando ahora con el inciso C. En este caso se tiene, es 1 gramo, aquí está, 4 y gramo H3. Bien. Vamos a comenzar igual calculando los moles. 1 gramo. Un mol. Tenemos que son 16 gramos. Y pues 1 gramo X. Al hacer la operación nos da que tenemos 0.062. 0.062 mol. Y un mol es de 17 gramos. Entonces 1 gramo, ¿cuántos moles equivale? Al hacer la operación nos da un resultado de 0.058 mol. De una vez vamos a calcular los moles totales, que pues es al sumar 0.062 más 0.058 nos da un total de 0.12 moles. Continuaremos calculando las presiones parciales. Multiplicamos 0.062 mol por la constante, que es 0.082 litro atmósfera entre mol por temperatura. Y ahora multiplicamos por la temperatura 300.15 kelvins y entre el volumen del recipiente 2 litros. Esto nos da un total de 0.76 atmósferas de presión parcial del metano.
y presión parcial 0.058 moles. ¿Qué pasó aquí? Multiplicado por 0.082 litros atmósferas mol Kelvin por la temperatura 300.15 Kelvin. Pues sabemos las unidades se cancelan. Uy, se me regresó. Sabemos que se cancelan las unidades. Kelvin con Kelvin, litro por litro. Nos queda en atmósferas. Igual en este caso. Uy. Mol, se van los kelvins y los litros de la solución. Aquí no los escrito. Entre los 2 litros. Esto nos da un resultado de 0.71 atmósferas. Ahora calculamos la presión total, que esto será igual a 1.47 atmósferas. Y para calcular los porcentajes para el metano, tenemos que la presión en porcentaje, perdón, la concentración molar va a ser igual a 0.062 moles que teníamos y en total 0.12 moles por 100, y esto nos da un resultado que tenemos al metano en un porcentaje del 51.6% y esto es igual a 0.058 sobre 0.12 100, y esto lo tenemos en un porcentaje del 48.3%. Y bueno, con esto finalizamos la resolución de los problemas. Espero haya quedado claro. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.